te ha placido a ti, mi Señor, que podamos disfrutar de los beneficios de la sangre del Cordero, que podamos recordar y hacer esto en memoria de ti, creyendo, entendiendo, sabiendo, mi Señor, que todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue a favor nuestro, trayéndonos vida, restauración, vivificándonos, transformándonos, haciendo una obra perfecta y completa. Yo lo creo, mi Señor, porque tú las cosas no las haces a medias en nuestras vidas. Tú la haces, tu palabra dice que no nos dejarías huérfanos, sino que estarías todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es gracias a tu piedad y gracias a tu misericordia, Padre. Esta palabra que es lanzada con esa fuerza, con esa vida, ese pan de vida, mi Señor, que fue dado para nosotros. Hoy nosotros, mi Señor, comemos ese pan. Hoy bebemos ese vino, mi Señor, en tu nombre, recordando y gozando, viviendo, disfrutando de todos los beneficios que hiciste en la cruz del Calvario para favor nuestro, para favor de nuestras casas, para favor de nuestros descendientes, nuestros hijos, nietos, bisnietos y aún los que no podamos alcanzar a ver, mi Señor, porque sabemos que tu palabra, mi Señor, trasciende los tiempos. Tu palabra no la detiene el tiempo, tu palabra, mi Señor, es perdurable, es eterna, no caduca, mi Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, mi Cristo, y obrará tu propósito perfecto para gloria y honra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por la obra completa que haces. Bendito el Señor, santo es el Señor, hacedor de maravillas. Gracias, Padre, Cordero de Dios, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, bendito Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Glorifiquen al Señor, hermanos. Él está aquí, su presencia es establecida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ok, gloria al Señor, bendito y alabado. Hoy es un grande privilegio el que el Señor nos permite estar en su casa, en su presencia y aquí gozando de sus beneficios hermosos. Todos los días son preciosos, ¿verdad? Pero cuando el Señor añade una bendición para nosotros, qué mejor, ¿verdad? Todos los días vivimos, pero es como cuando es el día de nuestro cumpleaños que nos traen regalos, ¿verdad? Es un día muy especial. No se compara con los beneficios de nuestro Señor, ¿verdad que no se compara? No, pero el Señor añade grandes bendiciones a nosotros. Gloria al Señor por su bendita palabra. Y el nombre de Jesús, el tema de hoy es entendiendo el propósito del partimiento del pan. Entendiendo. La palabra cuando dice entendimiento es algo muy importante, porque nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de retener y de entender, y conforme lo vamos entendiendo nosotros vamos actuando, madurando. No es lo mismo un niño de 3 años, un niño de 10, uno de 16, uno de 30, ¿verdad que no? El entendimiento va creciendo, el entendimiento se va transformando y ese entendimiento nos va haciendo actuar de diferente manera. Actúa de diferente manera uno de 3, uno de 10, uno de 16 y uno de 30. El de 3 se tira al piso, ¿verdad? Si no le dan la paleta. El de 10 solamente pone carita triste, ¿verdad? Pero el de 30 ya no. Así somos nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos entender el propósito del partimiento del pan. Amén, porque es grande bendición para nosotros. Y vamos a empezar con la primera cita para la gloria y honra del Señor. Y dice así Marcos 6. Gracias por tu Espíritu Santo, papá. Gracias porque las cosas las haces perfectas. Dice así: y saliendo Jesús de allí, llegó a la ciudad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, desde que inició su ministerio, Él no estaba descansando en su casa, ¿verdad que no? Todo el tiempo andaba yendo a una ciudad, yendo a otra ciudad, andaba en el mar, andaba caminando. Y recuerden que en ese entonces hasta hoy son días fuertes en clima, no había buenas carreteras, no había buenos tenis, no había buenos zapatos, pero a él no le importaba, él hacía grandes trayectorias de distancia. Entonces dice que salía Jesús de allí y llegó a una ciudad. Dice, y sus discípulos lo seguían. Cuando nuestro Señor Jesucristo escoge a sus discípulos
¿para qué fue que Él los escogió? Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿los escogió para sentarlos quietecitos y que estén ahí nada más, para que le hicieran compañía, para platicar con ellos? ¿Para qué creen que los escogió? ¿Estamos aquí? ¿Para qué los escogió? Si yo escogiera a alguno de ustedes, como hoy se escogió para determinado, ¿para qué fue? Para servir, para hacer cierta actividad, para cumplir un propósito. Entonces, cuando habló a los discípulos, ¿para qué los escogió? ¿Para qué? Para servirles, para servirles. Y cuando se sirve, se sirve con todas las ganas y para ciertas faenas, ¿verdad? Cuando alguien contrata a un trabajador, ¿para qué lo contrata? ¿Para invitarle café? No, tiene que desquitar su sueldo en el buen sentido, ¿verdad? Sino para trabajar con toda la entereza. Entonces dice, saliendo Jesús de allí, llegó a una ciudad y sus discípulos lo seguían. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Él tuvo un propósito de enseñarles y donde Él iba, Él los llevaba. Dice, cuando llegó el día de reposo, empezó a enseñar en las sinagogas. Todo el tiempo el Señor Jesucristo siempre iba con un propósito, iba enseñando, iba dirigiéndolos, capacitándolos y perfeccionándolos. Y muchos de los que lo escucharon se maravillaron y decían, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada para que esta clase de milagros sean hechos por sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de Miriam? Esa es la traducción original, Miriam, no María, Miriam, y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. He aquí, ¿no están sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Quiero enfatizar mucho, mis hermanos, que no todos entendían quién era Jesús el Cristo. No todos entendían quién era el Salvador, no todos entendían quién era Jesús, porque lo habían visto con unos ojos terrenales. Pero Él, cuando empezó a cumplir su obra aquí en la tierra, su propósito, Él empezó a hacer milagros, escogió a sus discípulos y les enseñaba todas las cosas que tenía que hacer, porque Él sabía que tenía que partir y tenía que capacitar, preparar y dirigir y enseñar a esos que Él había escogido. Y entonces vemos aquí, dice, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y todo cuanto habían enseñado. ¿Por qué está diciendo esto? En el capítulo 6, mis hermanos, dice vimos en los versos anteriores, dice la palabra de Dios en el verso 7 del capítulo 6, dice que los mandó de 2 en 2. Les dio instrucciones, ya los había enseñado, ya faltaba poco tiempo para que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y Él los mandó de 2 en 2 a empezar a ejercitar lo que Él les había enseñado. ¿Ok? Y entonces dice que le contaron a nuestro Señor Jesucristo cuando ellos llegaron, todo lo que hicieron y las experiencias que vivieron, dice el 31, y Él les dijo, vengan, vayamos nosotros solos al campo. ¿Y qué? Descansen un poco, porque era mucho lo que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo de tomar alimento. Quiero que analicen también qué corazón tenía nuestro Señor Jesucristo compasivo, que se cuidaba y estaba al pendiente de todos los detalles, los capacitaba, los enseñaba, pero también se dolía cuando ellos pues hacían grandes jornadas y grandes tiempos de horas de trabajo, porque trabajar, caminar y estar haciendo todas las cosas que ellos tenían que hacer era cansado para ellos humanamente, porque hacían milagros, echaban fuera demonios y enseñaban. Dice 32, y se fueron solos a una barca, a un lugar solitario. Al bajar de la barca, viendo Jesús las grandes multitudes, tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Ahí puedo ver el grande corazón de nuestro amado Salvador Jesucristo, cómo tenía cuidado de sus discípulos, cómo tenía compasión de las grandes multitudes, que dice que las veía porque no tenían enseñanza, no entendían, no comprendían la obra del Señor, y aquí iban a ser expuestos cuando Él partiera de la tierra. Por eso era necesario que les enseñara, y por eso Él capacitó a ciertos hombres para que cumplieran el propósito y continuaran con la obra del Señor.
Amén. Y entonces dice más adelante, siendo ya muy tarde, o sea, estamos leyendo ese capítulo, después de que los llama, les enseña, les dice, y vienen los discípulos muy contentos de todo lo que habían hecho. Más adelante dice que como estaban muy cansados los llevó aparte y después dice que los embarca, los manda en una barca más adelante para el otro lado del río. Y dice que siendo ya muy tarde se acercaron sus discípulos a él y le dijeron, este lugar está desierto y ya es muy tarde. Dice, pero él les dijo, denles ustedes de comer. Después de ese tiempo que él los manda, pues los discípulos ya estaban cansados. Entonces dice, pues que se vayan, porque sí, ya son muchos, ¿y qué vamos a hacer? Pero el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? No, denles de comer. Dice, y ellos dijeron, ¿iremos a comprar comida por 200 denarios para darles de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen aquí? Vayan y vean. Y cuando vinieron le dijeron, 5 panes y dos pescados. Entonces él, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó sus ojos al cielo y bendijo y partió el pan y dio a sus discípulos para que los pusieran ante ellos, y luego repartieron los 2 pescados entre ellos. Entendemos también que esos alimentos espiritualmente era la doctrina que después iban a exponer ellos. Lo que les enseñó nuestro Señor Jesucristo era el tema, las indicaciones, el evangelio que el Señor iba a dejar en los discípulos y que ellos más adelante lo iban a poner. Por eso le dice, denles. Pero lo que el Señor siempre acostumbraba, y cuando alguien en su casa llegaban a comer, siempre el anfitrión, vamos a decirlo así, el que invitaba a la gente, siempre tenía por costumbre que ellos tenían que orar por los alimentos. El dueño, el que invitaba, ponía los alimentos en la mesa y después él oraba, los bendecía y él empezaba a repartir y todos empezaban a comer. Esa era la costumbre de esos entonces. Entonces, aquí estamos hablando que había ¿cuántos panes? 5 panes. Había 5 panes. ¿Para qué cantidad de personas? Eran 5,000. Si la mitad de esos 5,000, mis hermanos, eran casados, ¿cuántos eran? Y si esos casados tenían un hijo, 2 hijos, 3 hijos, los acompañaba la mamá, los acompañaba la hermana, ¿se imaginan qué cantidad de personas eran? Era una grande multitud y Cristo Jesús les daba atención a todos. Les daba atención a todos y tenía compasión de ellos y estaba al pendiente de ellos, porque a eso vino, porque cuando todos lo seguían, aunque no sabían quién era Jesús, aunque no entendían quién era Jesús, lo seguían a él por la comida, lo seguían a él por la comida, porque sanaban, porque los endemoniados, los demonios de ellos salían, los ciegos veían, los cojos saltaban, dice que hasta de los lunáticos. Entonces por eso los seguían, era grande multitud la que lo hacía, pero su intención era darles de comer porque era un símbolo, un orden que Cristo Jesús estaba dejando en la práctica de que cuando se da alimento. Y entonces más adelante dice Juan 6:45, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él al otro lado, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, como los veía cansados, dice que los subió en una barca y los mandó para Betsaida. Él los mandó, pero él se quedó con ellos en lo que atendía todos los asuntos. A veces uno como responsable también, váyanse ya mis hermanos, y uno se queda atendiendo los pendientes, atendiendo quien tiene necesidad, y los va uno despachando y después uno se queda todavía. Así es, porque así lo enseña el Señor. Dice, habiendo despedido, él se fue al monte a orar. Entonces ya después de que se van todos, ¿qué se queda uno a hacer? Se queda uno a orar, porque ese es el orden que el Señor establece. Y eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer en sus casas, no solamente yo. Ustedes
Se va el esposo, vamos a decir, despachan al esposo que se vaya a trabajar, despachan a los hijos, se quedan y las mamás se tienen que quedar a orar. Tienen que quedar a orar. Bueno, entonces dice, entonces estuvieron todo el día y era el anochecer. ¿A qué horas creen ustedes que sería ahí? Dice que estuvieron todo el día, les dio de comer, los atendió, mandó a los discípulos que se fueran y él se quedó y después estuvo a orar. ¿A qué horas serían cuando él los mandó a orar? Cuando él se puso a orar. Vamos a poner las 8 de la noche. Y dice, y al anochecer la barca estando en medio del mar y él solo en la tierra. Entonces dice que los puso en la barca, atendió a los últimos, se fueron y los discípulos andaban remando en el mar. Vamos a pensar que era la noche. Dice, y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y al ver que se fatigaban remando por el viento que les era contrario, como a la cuarta vigilia. ¿A qué horas es la cuarta vigilia? 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces vamos a suponer que eran las 3, 4 de la mañana. Desde las 8 de la noche que ellos se fueron para el otro lado de Betsaida, ¿cuántas horas estaban los discípulos en el mar remando? No había un pequeño oleaje. ¿Cuántas horas estuvieron remando? 7, 8 horas. Yo quiero que ustedes imagínense el cansancio de esos, aunque eran 12 discípulos que estaban en esa barca y que se turnaban, si estaban cansados o estaban tranquilos o cuál era la condición de ellos. Yo siento que no solamente cansados, sino desesperados, angustiados, porque era una gran tormenta. Era difícil para ellos remar y remar y remar y no avanzar, y las olas se movían y el viento era contrario y no había avance. ¿Creen ustedes que pensaban que iban a vivir? Ellos eran pescadores, ellos sabían nadar, pero no era fácil lo que ellos estaban viviendo. No era fácil. Dice aquí, y al ver que se fatigaban, quiere decir que el Señor Jesús sabía, aunque él estaba orando, él, como Dios, sabía lo que estaba pasando con ellos. Y él tuvo propósito por el cual él los mandó. Dice que estaban fatigando, remando, por el viento era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿Qué quería? Imagínense que ellos están todos fatigados, desesperados, que el viento, la lluvia, está todo mal, y el Señor Jesús los ve y se sigue. Es lo que a veces nos pasa a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos hemos tenido problemas y situaciones difíciles y el viento es contrario y tú tratas por aquí, tú tratas por allá y tú le buscas solución aquí, tú le buscas solución allá? Y el Señor Jesús, Él sabe que estás fatigado, Él sabe que estás cansado, Él sabe que hay vientos contrarios, Él sabe que sabes nadar, pero también sabe las dudas que nosotros tenemos. Él lo sabe, porque así es nuestro Señor. Dice, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué pensaron que era un fantasma? ¿Cuánto tiempo ya tenían con él? ¿Cuánto tenían teniendo desde que los llamó? Aproximadamente unos 3 años. ¿Lo conocían? Pero ¿por qué aquí no lo conocieron? Porque siempre cuando tenemos nosotros problemas, no conocemos al Señor. Tenemos dudas. ¿De veras será el Señor? ¿De veras será? Yo creo que ha de ser un fantasma, una entidad espiritual que anda por aquí. Y no le conocemos. Cuando tenemos problemas no le conocemos al Señor, pensamos que es un fantasma. Y dice que dieron voces. Quiere decir que gritaron desesperados. ¿Por qué? Porque una tempestad, de lluvia, viento, no podían ver bien, estaban cansados, desesperados y veían al Señor y dice, es un fantasma. Y eso pasa en nuestras vidas cuando tenemos situaciones difíciles. No encontramos solución, nos cansamos y pensamos que el Señor no es el Señor y pensamos que son entidades y si no es el Señor.
Dice 52, dice, porque aún no habían entendido el milagro de los panes por cuanto estaban ¿qué? Endurecido su corazón. Dice que estaban endurecidos. Les recuerdo en los versos anteriores de ese capítulo, dice que Cristo Jesús los había mandado de 2 en 2. ¿Y qué hicieron? Milagros. Enseñaban. Grandes cosas hicieron ellos, ¿verdad? ¿Y cómo tenían el corazón? Eso significa que nosotros, aunque el Señor nos utilice para hacer un milagro, para hacer un prodigio, que seamos capaces nosotros de transmitir un conocimiento, porque los discípulos dicen que los enseñaban. A todo el que se acercaba les enseñaba. Entonces, aunque nosotros podamos enseñar, podemos tener un corazón endurecido. Entonces había propósito por el cual el Señor los mandó a esa tempestad, en esa barca solos, para que experimentaran, para que analizaran, para que pensaran. Entonces esa tormenta que estaban pasando, también el Señor te va a mandar a ti por tormentas. Y no se encojan, no se hagan chiquitos. Para calar, para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Aunque hacían ellos milagros, porque así lo dice en el verso 6, cuando el Señor los mandó. Ellos estaban comentando todo lo que salieron a hacer. Dice el capítulo 6 de Marcos, en el verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepentían y echaban fuera los demonios y ungían con aceite y muchos enfermos sanaban. Entonces, los discípulos que iban de 2 en 2 hacían muchos milagros, pero tenían su corazón endurecido. Y el Señor, antes de que partiera, Él tenía que hacerles entender que tenían que perfeccionarse cada día. El que nosotros nos permite utilizar al Señor no quiere decir que ya tenemos un corazón puro y perfecto, sino que tenemos que cuidar siempre nuestro corazón, siempre. Y que siempre van a haber circunstancias por las cuales el Señor nos lleva para que analicemos cuál es nuestro corazón. Y entonces dice aquí otro ejemplo acerca de los panes. En Marcos 8 dice, por aquellos días estaba una gran multitud que no tenía que comer. Y llamando él a sus discípulos les dijo, siento misericordia por esta multitud, porque aquí ya van 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Qué amor tenía el Señor? ¿Qué amor tenía el Señor? Recuerden que en esos tiempos, mis hermanos, no había central de abastos. En esos entonces no había refrigeradores, en esos entonces no había nada que comer, era desierto, no había sembradíos, no había nada. No era fácil la provisión. Incluso no había fácil poder los alimentos tenerlos en refrigeración. Si llevaban una torta de jamón se iba a echar a perder. Eran alimentos especiales que ellos tenían que preparar. Pero dice el Señor que tenía misericordia de ellos. Dice, siento misericordia por esa multitud, porque aquí ya van 3 días que están conmigo. ¿Por qué estaban con Jesús caminando en el desierto, haciendo trayectoria? ¿Por qué? Porque querían aprender, porque lo escuchaban a Él, porque hacían misericordia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Me quieren venir a saludar a mí? ¿Por qué están ustedes aquí? Pudiendo estar en el parque con sus hijos, pudiendo estar descansando. Que dicen, porque me trajo mi mamá a fuerza. Pero así eran el pueblo. Ellos querían estar con el Señor, aunque no todos lo entendían. Dice el verso 3, repito el 2, dice, siento misericordia por esta multitud, porque aquí ya van 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dice 3, y si los mando sin comer, a sus casas desfallecerán durante el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Pregunta nuevamente, ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, 7. Entonces ordenó a la multitud que se sentaran en el suelo. Y escuchen el orden. Y tomando los 7 panes, los bendijo, los partió y los entregó a sus discípulos. Entonces el orden era tomar el pan, bendecirlo, partirlo y entregarlo a sus discípulos.
dice, para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la multitud. Ese era el orden. A veces cuando yo tengo alguna actividad que hacer, les pido a determinados hermanos, ¿saben qué? Hagan esto, y ellos son los que tienen que ejecutar la acción. Así Cristo Jesús, él tenía que hacer algo, mandaba a alguien, y ellos a su vez tenían que hacer las cosas. Ese era el orden que el Señor estableció. Y entonces dice Mateo 26:26, y comiendo ellos, Jesús tomó el pan. Observen el orden. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En esos entonces, mis hermanos, el pueblo, los discípulos no podían entender, no podían ellos entender de qué hablaba. De hecho, los fariseos, los saduceos decían, ¿qué cosas anda hablando este? Demonio tiene. No alcanzaban a entender por qué Cristo Jesús decía esto. Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ellos no entendían eso. Aún ni los discípulos, ni menos los fariseos, ni los saduceos, ni los demás, no podían entender por qué Cristo Jesús decía, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No lo entendían. Tuvo nuestro Señor Jesucristo que llevárselos aparte y explicarle las cosas. Eso es lo que hacía Él. Y más adelante hay otro ejemplo, mis hermanos, acerca de cuando en este capítulo de Mateo 26:26 faltaba poco tiempo para que Él partiera. Y había explicado lo que se tenía que hacer en ese orden. Pero más adelante, aquí ya había sucedido que Cristo Jesús ya había partido. Cristo Jesús ya había muerto en la cruz. Cristo Jesús ya había hecho su obra completa, ¿verdad? Pero en esos entonces había grande confusión en ellos. Había desesperación, había desánimo. Y ya conocemos este pasaje del camino de los dos discípulos, del camino a Emaús, pero vamos a desglosar todo ese proceso. Y dice aquí, he aquí en ese camino del día 2 de ellos, quiere decir que habían de Cristo Jesús ya habían pasado 2 días. Iban de una aldea llamada Emaús y a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Según los que calculan el tiempo, dice que esa trayectoria de camino era como de hora y media. Pero era caminando. Eran unos discípulos del Señor Jesús. Discípulo es alguien que está pegado a Él y que aprende. No eran de los 12 discípulos, eran discípulos de los que habían estado ahí. Y entonces dice conversando entre sí esos discípulos, dice entre sí acerca de todo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? La crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que analicen ustedes, cuando nosotros hemos pasado situaciones difíciles como seres humanos, sobre todo cuando alguien ha partido de esta tierra, yo les pregunto o analicemos, ¿en cuánto tiempo se nos puede olvidar esas imágenes? ¿Cuánto tiempo alcanza uno a tener esa paz, esa tranquilidad? Yo he pasado tiempo, he experimentado en mi familia, cuando han partido mis cercanos, mi familia, y eso no se olvida fácil. Lo tiene uno aquí, si cayó, sus ojos, su aliento, no se olvida. Son cosas que quedan marcadas. Entonces imaginen a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos que lo estaban viendo desde lejos, cómo fue golpeado, cómo fue clavado, cómo él gritaba, cómo él clamaba. Y después de 2 días, ¿cuál era la situación de ellos? ¿Qué era el pensar de ellos? ¿Estaban tranquilos? ¿Qué pensaban ellos de su maestro? ¿Les había enseñado? ¿Había hecho milagros? ¿Había sanado? ¿Había multiplicado los panes? Imagínense la multiplicación de muchos miles de gente que les daba de comer. Y después, en quien tenían su confianza, en que tenían su esperanza, lo vieron como él fue perseguido, golpeado, cuando lo bajaron, cuando lo envolvieron, cuando lo sepultaron, y no sabían nada de su maestro. ¿Qué pensaban ellos?
dice, conversando entre sí cerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto a ellos. Entonces Él les dijo, ¿qué son estas cosas de las cuales hablan ustedes mientras caminan? Imagínense estos hombres, mis hermanos, ¿qué pensaban? ¿Qué platicaban ellos cuando ellos tenían su esperanza en ellos? Cuando su maestro, al quien ellos habían decidido escoger y seguirle, porque eran discípulos de él. Yo pienso que cuando algún pastor parte, siempre hay una situación difícil en las ovejas. Porque uno dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué él partió? Entonces las ovejitas empiezan a decir, ¿y ahora se va a acabar todo? ¿Se va a acabar la iglesia? ¿Ya no va a haber nada? Eso pensaban ellos. Eso pensaban ellos porque su maestro, que había hecho milagros, había sido sepultado. Y no entendían, y no comprendían, y no se acordaban que Cristo Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre perezca. Y dice, nadie me quitó la vida, yo la di y yo la vuelvo a tomar. Pero todas esas cosas que dijo no lo entendían y no lo comprendían, y su mente no había sido entendida todavía. Y entonces más adelante los versos dice, y él les preguntó, ¿qué cosas? Y él les respondió, respecto de Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra y en obra de Dios y ante todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Eso es lo que estaban platicando. Dice 21, pero nosotros esperábamos. Estos discípulos tenían la esperanza. Dice que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Y he aquí, hace ya 3 días que sucedió todas estas cosas. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, vinieron a informarnos que habían visto ángeles allá, quienes le dijeron a él que estaba vivo. Pero realmente ellos solamente escuchaban las cosas, no sabían qué había pasado con su maestro y ellos esperaban. Cuando nosotros pasamos por situaciones y no encontramos respuesta y no hay solución a nuestros problemas, yo esperaba que mi Señor sanara a mi familiar y ya murió. Yo esperaba que el Señor me bendijera y me sacara de esta deuda económica y ya me quitaron el coche. Yo esperaba que mi Señor me defendiera y resulta de que choqué y el coche se perdió. Yo esperaba que mi matrimonio se compusiera y resulta de que mi mujer me dejó. Yo esperaba ser bendecido en la iglesia y ahora resulta de que me corrieron de la iglesia. Uno siempre espera las cosas como uno quiere, pero solamente el Señor sabe qué hay en nuestro corazón y por qué cosas tenemos que pasar. Él solamente sabe. Y así estaban estos varones discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Uno espera a veces unas cosas en nuestras familias y no sucede como uno piensa. Pero el Señor sabe y Él no nos va a dejar y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él estaba con ellos, pero ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba turbado. Porque no entendían las cosas como habían pasado. Tenían su esperanza en Él, pero no había nada claro. Y cuando nosotros no vemos nada claro en nuestras vidas, entonces viene la duda y no reconocemos quién está con nosotros. No reconocemos quién camina con nosotros. Porque Él prometió no dejarnos. Él prometió no dejarnos. Y a veces no lo podemos reconocer a Él. Se reconoce por una parte como poderoso en palabra, como profeta de Dios, pero no lo conoces como el que te salva de las circunstancias difíciles.
Y en cada etapa lo tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, dice, y llegando a la aldea a donde iban, Él hizo como que iba más lejos. Aquí nuevamente podemos ver como cuando estaban en la barca, que estaba la tormenta, dice que se iba a seguir, que pensaron que era un fantasma. Cristo Jesús iba como que se iba. Aquí también hace lo mismo. Hizo Cristo Jesús como que iba más lejos. A veces pensamos que nuestro Señor Jesucristo se va de lejos y que nos deja. Y decimos, no te pases de largo. No te pases de largo, mi Señor, que te necesito. Pero Él solamente lo dice para ver qué hacemos nosotros. Dice, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿cuál era el orden? Tomó pan y lo bendijo. El anfitrión, al que le daban el privilegio, ¿verdad? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Cada vez que nosotros tenemos el privilegio de la Santa Cena y que comemos ese pan, son abiertos nuestros ojos. Nuestro entendimiento es abierto y podemos entender las cosas mejor. Porque así es el Señor. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció. Mas Él desapareció. Porque ya se había manifestado a ellos. Y así, aunque no lo vemos, Él está con nosotros. Él está con nosotros, no nos va a dejar. No nos va a dejar. Y dice aquí Lucas 24:32, y le sucedían el uno al otro. Dice, no ardían sus corazones. Después de que se desapareció, estos discípulos, dice que fueron con los que se regresaron y fueron con los discípulos que el Señor Jesucristo Jesús escogió, y le empezaron a platicar las experiencias que ellos tenían. Y les platica, dice, no decían uno al otro, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos íbamos en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en esa misma hora, se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos encontraron las cosas que les habían acontecido por el camino, como le habían reconocido al partir el pan. Cada vez, mis hermanos, por cuanto estos elementos tienen poder, por cuanto hemos creído en Cristo Jesús, estos elementos nos abren el entendimiento. Estos elementos nos transforman, nos cambian, nos vivifican, nos dan fuerza. Tiene el poder, mi Señor, de obrar en cada uno de nosotros, por cuanto es un alimento celestial, un alimento que desciende del cielo para darnos vida. Y dice su palabra que el mismo Espíritu Santo Dios, porque esto es por el Espíritu Santo Dios, que el mismo Espíritu Santo Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, Él mismo vivificará nuestros cuerpos mortales. Aún nuestra carne la vivifica, aún nuestra carne la renueva y la fortalece y la transforma. Contra todo diagnóstico que te dice, los análisis dicen esto, pero el Señor lo hace. El Señor lo hace porque Él es fiel y verdadero. Así es nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer ese Cristo que se escoge como maestro, ese Cristo que lo reconocemos como profeta, ese Cristo que lo conocemos como el que sana, como el que liberta, como el que da vista, como que hace saltar al ciego, como el que multiplica los panes de una manera hermosa y sobrenatural. Pero también tenemos que reconocerlo como el resucitado. Tenemos que reconocerlo como el resucitado. No solamente como el que vino a hacer milagros, no solamente como el que vino a multiplicar el pan, sino tenemos que reconocerlo como el resucitado. El que murió, fue sepultado, pero resucitó, y que está a la diestra del Padre, y que está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, porque Él es real y Él es vivo. Y dice más adelante Juan 6,
Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la carne que yo daré por la vida de algunos, por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes la sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos de aquí tenemos vida eterna? ¿Por qué? Porque comemos tu carne y bebemos su sangre. Por eso tenemos vida. Y Él nos resucitará en el día postrero. Es promesa que Él dijo. Él lo habló. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que dijo se cumplirá. Él es fiel y verdadero. Él es la verdadera comida. Él es el pan que descendió del cielo. Pero esto se lo dijo a sus discípulos. Esto se lo explicó a ellos, porque estos fariseos no lo entendían, no lo comprendían. Pero Cristo Jesús les vino a hacer claro las cosas a sus discípulos, porque les tenía. Fue también después de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando se transfiguró, vieron al Hijo de Dios transformado, vieron la gloria que había de Él. Y esa gloria de Él, para que vieran que la misma gloria de Él iba a ser también sobre sus discípulos. Así también les explicaba a ellos que era el verdadero pan que descendió del cielo. No dice también, decía Pablo en la manera de que explica, no dice como vuestros padres, que el maná descendió del cielo, pero ellos murieron. Los que estaban en el desierto murieron. Sí comieron un pan que descendió del cielo, pero murieron. Pero los que comían, la institución que Él hizo, porque cuando ellos estaban aquí, Cristo Jesús celebraba todas las fiestas. Él las celebraba. Pero cuando Él instituye la Santa Cena, Él les explica y le dice, y les explica las cosas. Y es cuando le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una de sus promesas que nuestro Señor Jesucristo nos da. Gloria al Señor. Dice Marcos 6:52. Dice, porque no habían entendido el milagro de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Algo que siempre les tenemos que pedir a nuestro Señor, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es que el corazón. Algo, mueve a tu hermano y dile, ¿cómo está tu corazón? A ver, no la apapaches, dile, a ver, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y tú respóndete. No le digas a él. Nada más tú respóndete. ¿Cómo está tu corazón? Porque dice la palabra del Señor que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y el primer engañado somos nosotros. Pensamos que estamos bien, pensamos que ya nos salieron alitas, aureola, y que tenemos rapidito para allá. No. Tenemos que pasar por situaciones. Dice, pero aún no habían entendido el milagro de los panes por cuando estaban endurecidos. ¿Qué milagro había en los panes? ¿Qué habían en los panes? Por cuanto el Señor Jesucristo dice, pero aún no habían entendido el milagro de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cristo Jesús menciona la palabra que hubo 2 veces la multiplicación de panes de miles y que dio a muchos y que hacía milagros, pero aquí está enfatizando acerca de los panes. No habían entendido el milagro de los panes. ¿Qué hay en los panes, mis hermanos? ¿Qué milagro hay en los panes? Y entendiendo, y dice Corintios 11, la cita que siempre leímos cuando tomamos la Santa Cena, dice, porque lo menciona Pablo, dice, porque yo recibí, esto lo menciona Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto
Haced esto en memoria, con un entendimiento, con una mente renovada. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis. Apenas aquí, Él en unas horas, Él iba a ser tomado para empezar a hacer su proceso Él. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor, dice, la noche que fue entregado, tomó pan, primer punto, y habiendo dado gracias, segundo punto, lo partió, tercer punto, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Es el cuarto punto. Entonces, cuando dice aquí, porque no había entendido el milagro, ¿qué milagro hay, mis hermanos, cuando hay partimiento del pan? Y entonces, la definición en el Strong, así lo dice: quebrantar, romper en trozos, partir pan para proveer para la gente. Este numeral solamente es ocupado en el partimiento del pan, no es otro tipo. Ahora, quiero que entendamos también cuando dice quebrantar, romper en trozos, partir pan para proveer para la gente, cuando lo hacían no utilizaban cuchillo. No se utiliza cuchillo, solamente se parte, se toma el pan, se parte y se da a las personas. Ese es el orden. Entonces tomaban el pan, daban gracias, lo partían y daban. En las citas que leímos, cuando en la multiplicación el Señor Jesucristo tomaba el pan, lo bendecía y después lo partía. Y después, ¿qué hacía? Cristo Jesús daba el pan. ¿Lo pasaba a quién? A los discípulos. Exactamente. Cristo Jesús lo daba a sus discípulos y ya sus discípulos lo daban ahí. Y ahí venía toda la multiplicación. Y dice que recogían cestos. Había una multiplicación sobrenatural. Ese era el orden. Ahora, aquí están el orden de las cosas. Ahí está la gráfica. ¿Ok? Entonces aquí está tomado, bendecido, partido y dado a la humanidad. Cristo Jesús, mis hermanos, ¿por qué Él así lo deseó? Cristo Jesús dice que fue tomado ¿por quién? ¿Por quién fue tomado? Por el Padre. Cristo Jesús fue tomado por el Padre y fue bendecido y fue partido y fue dado a la humanidad. Cristo Jesús fue tomado por el Padre con un propósito específico para dar su vida y después fue bendecido. Porque fue bendecido. Dice la palabra de Dios que Él iba creciendo en gracia delante de Dios y fue bendecido en gran manera. Pero después también que Él fue bendecido tuvo que ser partido. ¿Dónde? En la cruz. Él fue partido desde la cabeza hasta la planta de los pies. Él no dijo al Padre: no me partas, no me destroces. Él no se bajó de la cruz. Él estuvo dispuesto a hacerlo, porque lo que sabía que Él iba a hacer, después de eso iba a hacer para toda la humanidad. Y esa multiplicación iba a ser hasta hoy. Los discípulos empezaron a difundir el Evangelio y el Evangelio se difundió y se sigue difundiendo y se seguirá difundiendo hasta que Él venga. La multiplicación es sobrenatural. Pero Cristo Jesús es el primer pan. Es el pan vivo que descendió del cielo con un propósito. Fue tomado por el Padre, fue bendecido, pero también tuvo que ser partido y fue dado a la humanidad. Ahora, en nosotros, en mí y en ti. Tú y yo fuimos tomados. ¿De dónde fuiste tomado? Muchos fueron tomados del alcohol,
Muchos fueron tomados de los hoteles, muchos fueron tomados de la drogadicción, muchos fueron tomados de cuando estaban perdidos, de unas mazmorras, en un rincón llorando, fueron sacados de la enfermedad y de muchos lugares. De muchos lugares fue tomado por el Señor. Y después de que nos tomó y nos escogió con un propósito, dice su palabra que fuimos bendecidos. Fuimos bendecidos por el Padre, aunque no nos dimos cuenta. Fuimos bendecidos por medio de su palabra. Fuimos bendecidos por su amor, por las promesas que nos ha dado, por su bendito Espíritu Santo, por su revelación, por sus dones, por tantas cosas que nos ha bendecido, tanto espiritual como literal, pero no nos hemos dado cuenta y no lo hemos valorado. Y no nos hemos enterado y pensamos que es por nuestras fuerzas. Pensamos que no. Y muchos aún después de ser bendecidos han desperdiciado las cosas que el Señor les han de bendecido. Porque dice la palabra del Señor: retén lo que tú tienes. Retén lo que tienes. La bendición que el Señor nos ha dado, tenemos que retenerla hasta el final de nuestros días. No menospreciemos esa bendición, porque la vamos a necesitar. ¿Por qué creen que la vamos a necesitar? Respiran profundo, ¿verdad? ¿Por qué creen que la van a necesitar? El Señor nos tomó, ¿verdad? Nos tomó, fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a ser partidos. Nadie dice amén. Cuando el Señor nos toma, gloria al Señor. Cuando el Señor nos bendice, mucho gloria al Señor. Pero cuando eres partido, te quedas callado y dices: Señor, ya te apartaste de mí. Eres un fantasma, ya te apartaste de mí, te fuiste y no me viste. No queremos ser partidos. Así como Cristo Jesús fue partido en la cruz, tú y yo, los que hemos decidido servirle al Señor, tenemos que ser partidos. ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce nuestro corazón. Solamente el Señor conoce nuestro corazón. Pero nosotros vamos a ser partidos por enfermedad, por pruebas económicas, en tu matrimonio, en los hijos, por cáncer. Buscas trabajo y no encuentras. Yo no sé si a veces la enfermedad va a ser de un año, unos meses. No sé, porque hay ocasiones en que una enfermedad al Señor le place así que no levantar a la persona y parte de esta tierra. Pero no por eso deja de ser un Dios de amor ni de misericordia. Solamente Él decide nuestras vidas. No sé cómo vayas a ser partido, no sé si dure poco o dure mucho, pero de que Él no te va a dejar, no te va a dejar. Él sabe tu cansancio, Él sabe cómo estás, Él sabe que hay tormenta, Él sabe que hay vientos, Él sabe cómo está tu economía, pero Él no te va a dejar. Pero es necesario que seas partido. Si tú decidiste servirle, vas a ser partido. Yo no sé en qué proceso estés. A lo mejor nada más estás en el primer proceso de que el Señor te tomó. Bendito el Señor. A lo mejor nada más estás en el segundo proceso de estar bendecido. Pero no hay siervo, mis hermanos, que se pase de ser tomado, de ser bendecido y que se pase a darse a la humanidad. No hay. Hay muchos que son tomados, que son bendecidos y automáticamente se quieren saltar el proceso de ser partidos y quieren empezar a darse. Error. No pienses que es así, porque todos tenemos que ser partidos y no una sola vez, constantemente. Así como se acaba la secundaria, la primaria, la prepa y exámenes, así somos nosotros. Porque constantemente el Señor nos va formando. Así es, y tenemos más ejemplos. Por ejemplo, José el soñador. ¿De dónde fue tomado José el soñador?
José el soñador fue tomado de entre sus hermanos. Él estaba ahí, muy amado, muy querido por su padre, todo bien, era el consentido de todos ahí, le daba sueños del Señor, y de ahí fue tomado. Y fue bendecido con una túnica de colores y le dieron grandes cosas. Pero después de ahí fue partido. ¿Cómo fue partido José? Fue vendido como esclavo, fue puesto en una cisterna, ¿verdad? Fue puesto en la cárcel. Y ni un mes, ni 2 meses. Y después de ahí, el Señor lo sacó para dar de comer 7 años a gente con hambre y salvar a mucha gente, porque Él almacenó mucho grano. Esa bendición que Él tuvo, la guardó para dar de comer a miles de gente. A muchas gentes dio de comer. Y hubo muchas generaciones que se salvaron. Así cuando te llame a ti y te tome y te bendiga y después te lleve a dar de comer a la gente, ¿a cuánta gente vas a salvar? ¿A cuántas generaciones se van a alcanzar y se van a rescatar esas familias? ¿Quieres que mueran esas generaciones? ¿Quieres que se pierdan? Era necesario que Él padeciera eso. Era necesario que Él fuera formado para salvar a miles de familias. Pero a veces el corazón duro no nos hace trabajar. El corazón duro nos hace insensibles y no queremos trabajar ni cumplir el propósito. Pero todos los que estamos aquí, no es coincidencia, los que estamos aquí tienen un propósito. Él te llamó a ti, me llamó a mí. Él me escogió, Él me ha bendecido. Pero es necesario que sea partida. Y bendito su propósito, porque Él me perfecciona en mi corazón. Y el Señor me permite dar pan. El Señor me permite dar pan para que ustedes lo coman. Y de ese pan que yo les estoy dando, ustedes también tienen que dar a otros. No nada más es para que se lo coman todo. No, tienen que darles a otros ese pan. También tenemos el ejemplo de Moisés. ¿De dónde fue sacado Moisés? ¿De dónde fue tomado Moisés? Moisés fue tomado del Nilo, porque iba a morir. Fue tomado del Nilo y después fue bendecido en palacio. Allí estuvo en palacio bendecido, con oro, con joyas, con grande esplendor, y de ahí el Señor lo sacó para ser partido. Fue al desierto a cuidar ovejas. En la soledad estuvo ahí 40 años. 40 años en el desierto, cuidando ovejas. En el frío de la noche, en el calor intenso, allí estuvo. Y cuando tú eres partido, ¿quieres estar en el desierto? ¿Cuánto tiempo? Si a ti te tocara estar en el desierto, en la soledad, que nadie se acerca a ti, que estás solo, que no sientes auxilio, que sientes que el Señor no está contigo. Si el Señor le placiera que estuvieras 5 años, o 10 años, o 40 años como Moisés, yo no lo sé. Pero Él permaneció. Él permaneció ahí. Así nosotros tenemos que permanecer, porque también después Moisés dice que lo llevó al desierto y ahí llegó el maná. Y todo ese tiempo, esos 40 años siguientes, él fue el pueblo alimentado. Israel fue alimentado mucho tiempo. 40 años fue alimentado ese pueblo. Y también tenemos David. David, mueve a tu hermano, no me hagan ojitos. ¿De dónde fue tomado David? De entre las ovejas. Dice la palabra que el profeta fue, ¿verdad? Él no estaba incluido en la fiesta. Él estaba en el campo cuidando ovejas. Y de ahí lo trajeron, fue tomado el profeta Samuel
oró por él, fue bendecido. Le fue dada palabra, fue bendecido. Dice que derramaron aceite sobre él y le dijeron: tú serás el futuro rey. Y automáticamente subió al palacio, ¿verdad? ¿No, verdad que no? No. Tuvo que ser partido. Tuvo que ser perseguido. Dicen los historiadores que fue 13 años perseguido por el rey Saúl. Huyendo, escondiéndose, andando en el campo, andando en cuevas. Ahí estuvo el rey David, porque tenía que ser partido. Y después hay historias donde dice que él, después de guerras, dice que dio tortas de pasas a toda casa y dio pan, bendecía al pueblo. Pero también hubo un tiempo, él dice que él estaba ahí, lo reconocían como un loco. Él babeaba y se daba por loco y decía cosas incoherentes para que no le mataran, porque querían matarlo. Y habrá partes en nuestras vidas que nos tomen como locos, pero si al Señor le place así, así sea. Pero hay grande recompensa cuando uno permanece en el Señor. Y también tenemos la vida de Pablo. ¿De dónde fue escogido? ¿De dónde fue tomado Pablo? Dice la palabra del Señor que él fue tomado, que era instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, que instruido a los pies de Gamaliel, allí estuvo él. Grande varón de Dios, pero equivocado en pensamiento y en entendimiento. No entendía, no comprendía, pero el Señor lo toma de ahí. Le dice: yo te voy a enseñar cuánto has de padecer por mi nombre. Pero también lo bendijo. Lo bendijo porque dice que subió dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oí cosas y vi cosas que no me es posible decirlas. Fue bendecido, varón poderoso en palabra, varón escogido, pero también fue partido, azotado, en naufragios, perseguido, en cárceles. Y dice: le he rogado a mi Señor 3 veces que me sane, pero le he pedido y no. Varón tremendo que asentó doctrina, las cuales están las cartas, que esa bendición es hasta hoy a nuestros días, porque eso que él hizo, hasta ahora nosotros somos alimentados. Asentó doctrina, pero era necesario que él fuera partido. Así tú y yo es necesario que seamos partidos. ¿Y duele? Sí duele. ¿Pero hay que rezongar? No, mis hermanos, no hay que rezongar. ¿Hay que quejarse? No, porque al Señor le place así. La palabra de Dios no menciona que nunca nuestro Señor Jesucristo estuvo quejoso o reprochándole a su Padre. Solamente expuso: si place de mí que pase esta copa, sea no como yo quiera, sino como tú quieras. Tuvo que ser partido Pablo. Dice este aguijón: un mensajero de Satanás que me abofetea y que me golpea, y le pido una vez, y le pido 2 veces, y le pido 3 veces. Y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Hay ocasiones en que yo le pido a mi Señor cosas y no hay respuesta. Yo no sé, tú también le has pedido cosas. Que te solucione esto, que te bendiga, que tú no quieres una economía mal, porque la necesitas como varón de casa, proveer para tus hijos. Habrá cosas que pidas, un matrimonio estable, pero solamente el Señor sabe. Eso yo no lo sé. Cómo lo haga el Señor, qué designe para tu vida o para mi vida, yo no lo sé. Pero mueve a tu hermano y dile:
es necesario que seas partido. Bendito el Señor cuando somos tomados. Somos escogidos de las drogas, somos escogidos de los perdidos, de los alejados, como el hijo pródigo que estaba ahí comiendo con los cerdos. Muchos fueron sacados de ahí y el Señor los trajo a casa y los bendijo. Al hijo pródigo le puso anillo, lo vistió, lo calzó, todo. Pero también en nuestra vida es un tiempo que necesitamos ser partidos, porque es necesario. No es fácil, pero el Señor decide en nuestras vidas. Y ese partimiento muchas veces no viene de afuera, sino viene de la casa. Tu misma familia te ofende, tu misma familia no cree en ti, tu misma familia te dice: tú mándalos de tu iglesia, a mí no me mandes. Si el Señor le place así, algo nos enseña. Algo nos enseña el Señor. Tenemos que perseverar. Tienes que entender que tienes que ser partido, porque así fue partido nuestro Señor. Fue tomado por el Padre, fue bendecido, fue partido y fue dada a la humanidad. Y cada vez que nosotros comemos este pan, cada vez que nosotros comemos este pan, debe de ser un recordatorio de que fuiste escogido. Aún hay muchos o varios que el Señor no quería que nacieran, pensaban abortarlos. No quisieron cuando sabían que estaban embarazados, no querían que nacieras. Y tu embarazo fue muy difícil, pero el Señor desde antes le plació que tú nacieras con un propósito. Y te escogió. Y te dio bendición. Y te ha bendecido. Pero Él va a decidir cuándo te va a partir. Tienes que entender. No sé si ya apenas te van a partir, o ya te partieron, o seguirás partido. Pero esto es para que tú alimentes a otros. No para que yo el pan que yo te doy te lo comas todo y siempre estés y comiendo y seas una oveja bien pachona. Y que nunca seas trasquilada y que nunca seas partida. No, mis hermanos. Porque si no, el Señor Jesucristo no hubiera tenido propósito. Y su propósito fue cumplido. Y si no se cumple en ti tu propósito, ¿para qué te escogió? ¿Para qué te bendijo? Tiene un propósito y tú tienes que estar dispuesto a ser partido. No importa lo que te digan, porque así es el partimiento. Pónganse de pie. Quiero hacer una oración. Hoy, mis hermanos, lo vamos a hacer un poquito diferente. Yo quiero poner este pan aquí. Y este pan que está aquí tiene propósito. Este pan que está aquí tiene propósito. Porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Pero cuando uno parte un pan, ejerce uno una presión. Yo tengo que ejercer presión para partir este pan. Y entre más se resista, estoy ejerciendo presión para partirlo. Me estoy explicando. Y ahora lo voy a dar a un siervo. Y yo se lo doy para que él a su vez te dé comer a otro. Y el otro también lo va a partir. Pero es necesario que seas partido. Es necesario con un propósito que tú seas partido. Es necesario que este siervo sea partido. Es necesario que él sea partido. Porque si no, su vida no tiene sentido. No va a haber fructificación.
no va a cumplir su propósito. Es necesario que seamos partidos cada uno de nosotros. Y al partir, ejerzo presión. Le jalo, le aprieto, le sujeto, y es partido este pan. Es necesario que seas partido. Es necesario, nuevamente, así lo hizo mi Salvador. Lo jalaba. Pasa, hermano. Es necesario el partimiento. Es necesario seas partido. Pero gózate porque fuiste escogido. Has sido bendecido. Pero esto pasará para que tú des de comer a muchas generaciones. Es necesario que sean partidos, siervos de esta casa. Pero no nos contristemos. El partimiento no es fácil, pero es necesario ser partido. Es necesario que seamos partidos para cumplir el propósito. Cierren sus ojos. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Aquí está tu casa, aquí está tu iglesia. Tiene propósito, mi Señor, el partimiento del pan, la revelación del pan, tu bendito pan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y tiene propósito, mi Señor. Todo lo que está escrito en tu palabra es bendición para nosotros. Todo lo que está en tu palabra es de bendición, papá. Glorifícate en esta casa. Que la vida de ellos, Señor, se cumpla. Que la vida de ellos no se mutile, sino puedan dar pan a sus familias, puedan dar pan, mi Señor, a sus generaciones. Que donde tú los llamaste de las drogas, del alcohol, de los vicios, de la enfermedad, de las tierras lejanas, y los has bendecido con toda bendición espiritual de las regiones celestes. Pero cuando sea el propósito, mi Señor, cuando sea el propósito, Padre, de ser partidos, tengan contentamiento. Tengan contentamiento porque saben que están en un propósito correcto. Y ellos puedan fructificar. Ellos puedan continuar, papá. Ellos puedan continuar porque tu obra es perfecta en cada vida.